Hey, ¿qué tal? Bienvenidos políticos, abogados, futuros profesionistas. Bienvenidos a su canal Gonzalo Echanis. Y el día de hoy, como lo prometí en el video anterior, vamos a ver los tipos de democracia. Porque, ¿qué creen? El decir que un país es democrático, sí, es, como recordamos en la definición anterior, es el sistema o régimen político a través del cual el pueblo elige a sus representantes, a los que van a administrar y gobernar su país. No como tal es una forma de gobierno, sí es un estilo de vida, pero principalmente es el sistema a través de elecciones donde, valga la redundancia, elegimos a nuestros representantes o gobierno. Bien, pero eso no es todo. También podemos observar que la democracia tiene subdivisiones y tiene diferentes tipos que nos va a permitir identificar qué país es tal vez, podemos decir inclusive, qué país es más democrático que otros, en qué país se respeta más al ciudadano y en qué país no tanto. Que a pesar de que todos podemos decir, sí, vivo en una democracia, debemos de entender que también hay tipos de democracia, por ahí dirían, hay niveles. Así que, a pesar de que hay infinidad de democracias, aquí vamos a concentrarnos en cinco, que son las más populares, las más importantes. Y vamos a mencionar algunas otras que también pueden ser consideradas como otros tipos de democracia. Así que para el efecto de este estudio vamos a entender y a estudiar la democracia liberal, la democracia participativa, la democracia deliberativa, la democracia radical, la democracia directa y la democracia indirecta. Bien, así que comencemos. Bien, comencemos por el hecho de que es verdad. Dependiendo el tipo de democracia, podremos observar, honestamente, qué tanto un país puede o está respetando al individuo y qué tanta importancia le da a lo que un individuo pueda pensar, decidir, expresar. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces por la democracia más común que existe en todos los países, que es la democracia liberal. La democracia liberal tiene ciertas características como el voto universal. Como lo vimos la clase pasada, el voto universal va a significar que cualquier persona que sea ciudadano de un país va a poder votar. Es decir, no va a importar su género, no va a importar su religión, no va a importar sus preferencias, no va a importar el color de su piel. Mientras cumpla con los requisitos y mientras sea un ciudadano y que se le otorgue, como aquí en México, ¿no?, su credencial de el INE, de ser ciudadano, listo, ya está, ya podrá votar. Bien, pero este tipo de ciudadano que puede votar, ¿sí?, su participación es un tanto limitada. ¿Por qué? Porque realmente en ese tipo de democracia el ciudadano simplemente se va a limitar a ejercer su derecho de voto. Es decir, va a votar, pero hasta ahí nada más. ¿Eso qué significa? Que su participación es realmente algo pasiva, ya que realmente el ciudadano se le va a requerir únicamente cada 3, cada 6 años para que ya llegaron las elecciones, ahora elige, tenemos candidatos, ¿cuál te parece más idóneo? Y el ciudadano, en teoría, va a estudiar las propuestas de cada candidato, va a reflexionar su voto y va a elegir al más apto, al mejor, en teoría. Pero una vez ya hecho el voto, una vez ya ejercido su voto, hasta ahí va a llegar su participación. Ya se eligió, obviamente por el principio de la mayoría que representa la democracia, ya se eligió al gobernador, listo. El gobernador de tal partido va a ser el que administre el estado por los siguientes 4, 6 años. ¿Sí? Y a partir de ese momento, el ciudadano que le otorgó su voto de alguna forma le está delegando el poder. Es decir,
El ciudadano, al momento de votar, en ese momento el ciudadano tiene el poder de elegir y tiene el poder de gobernar de forma un tanto indirecta. ¿Por qué? Porque ya cuando dé su voto y gane tal o cual candidato, automáticamente ese poder se le delega a la persona o al representante elegido. Y durante los siguientes 4 o 6 años que vaya a gobernar, que vaya a estar al mando del gobierno, pues realmente él va a decidir, él va a hacer, claro, si vivimos en una república, seguramente se va a tener que poner de acuerdo con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Judicial, para llegar a acuerdos, pero el ciudadano hasta ahí llegó su participación, tan solo con votar. Por eso entonces vamos a tener que la democracia liberal se ejerce un voto universal. La participación del ciudadano es bastante limitada, se limita simplemente a ejercer su voto en las elecciones y de ahí no vuelve a participar, ¿sí? Entonces es una participación pasiva. Pasemos ahora a la democracia participativa, que como su nombre lo indica, el ciudadano aquí va a tener un papel mucho más activo. ¿Por qué? Porque sí, el ciudadano va a votar, pero no solamente va a votar, también tiene derecho a ser escuchado, es decir, tiene voz. Y entonces, por lo tanto, cuando llegan las elecciones, sí, como en la democracia liberal, en la democracia participativa, se convoca a la ciudadanía y listo, momento de votar, compañeros, ciudadanos. Ahora, tenemos aquí a la terna, ¿a quién eligen? Ok, sí, eligen, se contabilizan los votos, se elige al que tiene la mayoría y ese va a gobernar. Pero a lo largo de su gobierno, ese gobierno tiene que estar constantemente escuchando al pueblo y haciendo que también el pueblo participe en la toma de decisiones. Así que, por lo tanto, el ciudadano puede hablar en esas reuniones, ¿sí? Y también puede participar en las decisiones que tome o no el gobernador o el presidente. ¿Qué tipo de ejercicios democráticos el ciudadano puede participar en una llamada democracia participativa? Plebiscitos, consultas ciudadanas, foros abiertos, obviamente elecciones. Hay muchos instrumentos, muchos instrumentos democráticos que México hasta apenas está conociendo. ¿Por qué? Porque antes de 2018 realmente teníamos una democracia liberal, es decir, el ciudadano se concentraba a votar y punto. No se le volvía a pedir su opinión para nada. Pero con el nuevo gobierno hemos vivido un tanto una democracia un poco más participativa. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto, constantemente el gobierno convoca a los ciudadanos a que voten para decidir si sí o no se hace algo. Si estamos de acuerdo con que se construya un nuevo aeropuerto o si no. O si queremos que el presidente sea destituido por la falta de confianza del pueblo a los 3 años o no. Constantemente entonces, en una democracia participativa, el ciudadano tiene la posibilidad, la oportunidad, el derecho o inclusive tal vez la obligación de participar en la toma de decisiones. ¿Qué queremos decir entonces? Que aquí entonces la participación del ciudadano es activa. ¿Por qué? Porque no delega el poder a quien ya eligió, sino que también durante ese gobierno, esos años para lo que fue elegido ese representante, el pueblo también participa votando por si se aprueba o no lo que está planteando el presidente o lo que está planteando. ¿Sí me explico? Entonces, en una democracia participativa, realmente el ciudadano participa mucho más, inclusive tiene voz y tiene voto, mucho más activo. Una democracia deliberativa, podemos decir que es la democracia, yo en lo personal podría decir que es la democracia aspiracional, a la que todos los países deberían aspirar. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, una democracia deliberativa es la que le permite al individuo no solamente votar,
no solamente expresar su voz, sino también decidir. ¿Y qué características tiene? Vamos a ver. Sí, el ciudadano vota, expresa su opinión, pero inclusive también tiene más participación. Dice, el ciudadano participa activamente en toda decisión del gobierno. Tiene voz y voto, ¿sí? Muy similar a la participativa, pero aquí va más allá. Si se dan cuenta, el ciudadano dentro de una democracia participativa participa en las elecciones para elegir al gobernador a quien se esté eligiendo. Y no solamente eso, sino que también participa en los instrumentos democráticos que lleguen a haber durante el gobierno para la toma de decisiones de queremos que se haga un nuevo hospital, participen. Queremos que se aumente los impuestos, participen, voten. Si ustedes dicen que no, no se hace. Pero la deliberativa va más allá. ¿Por qué? Porque en este tipo de democracia al ciudadano inclusive se le permite participar, debatir en la toma de decisiones. Y entonces, por lo tanto, el ciudadano participa en los debates, puede inclusive proponer leyes, ¿sí? Ser escuchado y, les repito, aquí serían 3 características que tiene el ciudadano. Vota, pero tiene voz, pero también reflexiona, participa, delibera y propone. Entonces, en esta democracia podemos decir que es a lo que más podemos aspirar, a lo mejor que podemos aspirar, porque aquí sí estaríamos respetando y sí se estaría tomando en cuenta la ciudadanía de una forma mucho más activa, en donde el ciudadano no simplemente le deja el poder al representante y ya se olvidan de él, no simplemente participa para decir si se hace o no se hace algo, sino que inclusive también él propone, él puede decir qué es lo que le parece mejor. ¿Ok? Entonces, en una democracia deliberativa, el ciudadano realmente es partícipe de la toma de decisiones, del debate y del voto. Listo. Bien, ahora continuemos con la democracia directa e indirecta. La democracia directa e indirecta tiene que ver más que nada con cómo se contabilizan y cómo se toma en cuenta el voto de las personas. Aquí vamos a poner un ejemplo que puede ser muy ilustrativo y que nos va a ayudar también a entender cómo en otros países eligen a sus gobernantes. Por ejemplo, la forma directa. Repito, estas democracias simplemente se enfocan a cómo es que cuentan los votos y cómo vale el voto de cada persona. En una democracia directa, cada voto cuenta. ¿Qué significa eso? Que cada persona que vota, sus votos se acumulan, se contabilizan y bajo el principio de la mayoría, quien haya tenido la mayor cantidad de votos es quien va a ser el elegido para ser gobernador, diputado, el cargo para el que esté contendiendo. Entonces, en una democracia directa, cada voto cuenta, cada persona emite su voto y con la seguridad de que ese voto se va a contabilizar. Punto. La mayoría gana, obviamente. Esto lo podemos entender, pues ya lo sé, por supuesto, así es la democracia. No siempre. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una democracia algo indirecta. ¿Qué significa tener una democracia algo indirecta? Significa que el país tiene una forma de contabilizar los votos de una forma distinta. Veamos cómo es la forma indirecta. Ok. El voto que cada persona ejerce, el voto que cada persona da, es contabilizado por distrito. ¿Qué significa? Que el voto que una persona emite al momento de las elecciones, claro que cuenta, pero va a contar de una forma indirecta. ¿Por qué? Porque realmente lo que va a importar es quién gane en su estado o en su distrito. Significa entonces que, por ejemplo, por eso cuando vemos las noticias de las elecciones de Estados Unidos, le dan mucha importancia a los estados. De hecho, es la característica que tiene la democracia indirecta.
se da más importancia a los estados que al individuo. Y entonces por eso en las noticias que vemos de las elecciones de Estados Unidos dicen, Texas va a decidir realmente quién va a ser el presidente, o falta que vote los resultados de las elecciones en Texas, en Nuevo México, en Georgia, y eso va a definir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cómo contabilizan los votos? No reúnen los votos en total y los cuentan, sino que van a contabilizar los votos de un determinado estado o un determinado ciudad, distrito. Y entonces, el candidato que haya ganado en esa ciudad, en ese distrito o en ese estado, se emite como si fuera un solo voto. Está raro, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a que mi voto cuenta y sí, se acabó. Se hace la contabilidad de votos y ya. De hecho, cuando son las noticias aquí y que estamos por elegir un presidente, nos dan estadísticas de qué porcentaje de la votación de todos los mexicanos tiene un candidato y tiene el otro y tiene el otro. No nos importa mucho cómo votó cada estado. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es el individuo, cómo votó cada individuo. En Estados Unidos lo que importa es en esta ciudad. Ok, eran 5 millones de personas. 5 millones de personas que votaron. Ok, estas 5 millones de personas, ¿por quién votaron? Por el candidato republicano. Entonces significa que esta ciudad es un voto que va para el candidato republicano. ¿Y qué pasa con los votos, digamos que en esa ciudad de 5 millones, ¿sí? 3 millones votaron por el Partido Republicano y los otros 2 millones votaron por el Partido Demócrata. ¿Qué pasa ahí? Pues nada, significa que como ganó en esa ciudad o en ese distrito, que de hecho se le llama colegio electoral, 3 millones votaron por el republicano, entonces significa que ese distrito o ese colegio electoral, esa ciudad, votó por el republicano y entonces se acumula un voto para el republicano. Y en el otro distrito, en la otra ciudad, ¿cómo quedamos? No, ahí fue, la mayoría votó por el demócrata. Entonces es 1 y 1, ahí vamos, 1 y 1. Y entonces así se van acumulando los votos por ciudades, por distritos, por colegios electorales, y entonces al final el que haya acumulado más de 270, debo de explicarlo. ¿Cuántos distritos o cuántos colegios electorales tiene Estados Unidos? 500, es decir, su país está dividido en 500 colegios electorales. Y entonces significa que el que tenga más de 270 ya tendrá mayoría. Entonces significaría que el que tenga más votos en cuanto a colegios electorales es el que va a ser electo. Ahora, en este caso, como este sistema que acabo de explicar, puede darse el caso de que no gane la mayoría. Esto de hecho ya pasó en 2016. ¿Con quién creen? Así es, con Donald Trump. ¿Qué sucedió en esas elecciones? Resultó que las personas en ese 2016 fueron a votar. Y al momento de contabilizar los votos, si tuviesen en Estados Unidos una democracia directa en donde cada voto cuenta, resulta que hubiera ganado Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque tuvo mayoría de votos en total en todos Estados Unidos. Pero como realmente Estados Unidos toma las decisiones tomando en cuenta cada estado y los colegios electorales, resulta ser que entonces, por votos del colegio electoral, resulta que ganó Donald Trump a pesar de que en votos totales tuvo una minoría. Entonces resulta que sí, durante 4 años en Estados Unidos, sí, ganó la mayoría de colegios, pero no ganó la mayoría de votos. Pero como allá se eligen a los representantes en base a los votos de los colegios electorales, pues terminó gobernando Donald Trump. Entonces, puede resultar un poquito confuso, pero entendemos por qué hacen este tipo de elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le quieren dar importancia
a todos los estados, aunque sean grandes, sean pequeños, tengan más población, tengan menos población, quieren que todos sus estados se sientan representados. Un ejemplo más para tratar de explicar cómo sería esto. ¿Cuántos millones de personas viven en la Ciudad de México? Se dice que aproximadamente entre 25 a 30 millones de personas. Representan realmente, yo digo que inclusive yo creo que ya son más, no sé, pero puede ser que represente el total de los que solamente viven en la Ciudad de México, pueden llegar a representar el 30% de la población. Y entonces, por lo tanto, la Ciudad de México tiene un impresionante peso de votos. Inclusive pueden llegar a elegir, tan solo ellos, pueden llegar a elegir presidente. ¿Por qué? Porque representan el 30% de votos. Y ustedes se podrían preguntar, bueno, sí, pero ¿y el otro 70% de personas que votan que no cuentan? Pues sí, pero siempre y cuando voten por un candidato en específico. Aquí tenemos también otra cosa que es interesante en la democracia mexicana, es que tenemos un sistema multipartidista. Cualquier partido, inclusive una persona, un candidato independiente, se puede registrar y participar en las elecciones. Y entonces resulta que aquí tenemos, han llegado a existir elecciones donde hay 10 candidatos, imagínense. Entonces, ese 100% de votos se distribuye en 20% para ese candidato de votos recibió, 30% ese otro candidato obtuvo, 5% obtuvo este candidato, 7%, 31%. Muchas de las elecciones aquí en México, hablamos de las elecciones de 2006 y 2012, de hecho se ganaron con el 30% de los votos. ¿Por qué? Porque el otro 70% que votó en contra de ellos, se repartió el voto. Y entonces resultó que la mayoría que votó, en este caso en el 2006, la mayoría que votó en 2006 por el PAN, Felipe Calderón ganó con entre 30 y 33% de los votos. Y los demás votos se quedaron 20% para el PRI, un 29% para López Obrador, y en los demás porcentajes entre nulos y los demás partidos se acabó. Dijo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, él ganó. Y sí, así es una democracia, principio de las mayorías. Entonces aquí en México podemos decir que una ciudad tan grande como la Ciudad de México puede elegir a un presidente. En Estados Unidos, para evitar eso, de que tan solo una ciudad pueda elegir, porque realmente acuérdense que también Estados Unidos tiene ciudades gigantescas, que inclusive si tuvieran una elección, una democracia directa, tan solo Nueva York y Los Ángeles estarían eligiendo quién fuese el presidente de los Estados Unidos. Y de hecho así pasó en 2016. Que resultó que la mayoría de los ciudadanos de Nueva York, son millones de votos, y la mayoría de los ciudadanos en Los Ángeles, con esas dos ciudades, tan solo con eso ya ganaba Hillary Clinton, y ganó de hecho por mayoría absoluta. Pero recordemos, Estados Unidos no quiere que suceda eso y quiere que los estados se sientan representados, incluidos, y que aunque sean estados pequeños o que tengan poca población, también cuenten en el sistema de votos. Entonces, por eso aquí Estados Unidos tiene esa forma de elección, que no se toma directamente el voto de las personas como tal, sino en esa región, ¿quién ganó? Ok, los republicanos. Entonces va un voto a los republicanos. En esa otra región, ¿quién ganó? Demócratas. En la otra, demócratas. Y entonces así se van acumulando los votos hasta contabilizar 500. Quien tenga más de 250 significará que va a ser el nuevo presidente. Bien, existen también otras democráticas, como la democracia radical, que es una democracia que se enfoca más que en la mayoría. De hecho es al revés, que de hecho le da mucha importancia en las minorías. Quiere decir que le da mucha voz a las minorías. Hablemos de raza, hablemos de género, hablemos de preferencia sexual, hablemos de religión, ¿sí?
que les da mucha importancia también para que sean representadas, porque como sabemos, la democracia se basa en las mayorías. Existe también la democracia pluralista, donde es al revés. La democracia pluralista toma más en cuenta a grupos de poder que a individuos. Entonces, si grupos de poder votan por un candidato, ese queda. Entonces, se le da más importancia a los grupos de personas que al individuo. Existe también la democracia partidista, por ejemplo aquí en México. Existe la democracia económica. Existen infinidad de democracias. Ahora, para terminar, un país puede tener más de un tipo de democracia, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que un país tenga una democracia al mismo tiempo liberal, directa, o liberal e indirecta, como el caso de Estados Unidos. Ellos tienen una democracia liberal, ¿por qué? Porque realmente sus ciudadanos solamente participan votando, ¿sí? Y su forma de contabilizar los votos es indirecta, por lo explicado. En cambio, aquí en México podríamos decir que actualmente tenemos una democracia participativa directa. ¿Por qué? ¿Por qué participativa y directa? Porque el ciudadano no solamente vota en las elecciones, sino que también participa en la toma de decisiones y sus votos son contabilizados de forma personal. ¿Sí? Así entonces puede darse el caso también que haya más de 3 tipos de democracia en un país por cómo se manejan las cosas. Inclusive podríamos decir que México tiene una democracia de hecho también participativa deliberativa, porque también nosotros elegimos a nuestros diputados. ¿Quiénes son nuestros diputados y senadores? Son los que representan directamente al pueblo. Son los que nos representan a nivel regional, a nuestro distrito. ¿Y qué hacen los diputados? Debaten, ¿sí? Proponen leyes en nombre de sus ciudadanos. Entonces realmente es que puede haber muchas mezclas en un mismo país. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Yo sé que el video está un poquito largo, pero espero que realmente les haya servido. Muchísimas gracias. Suscríbanse, comenten, pregunten. Siempre me da mucho gusto leerles y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.